Soy Sananda y he venido para estar con ustedes en este momento, en este gran momento de transformación y sí, transfiguración por el que todos están pasando, así como esta meditación de quien dio esta meditación los lleva al siguiente nivel de ustedes mismos. Cada uno de ustedes está pasando por este proceso. Y debes entender que tú eres el proceso mismo. Sabemos que te resulta difícil entender algunos de estos conceptos. Pero al repetirlos de semana en semana, de mes en mes e incluso de año en año, finalmente comienzas a comprender lo que hemos intentado brindarte en términos de entrenamiento, en términos de conocimiento y más en términos de memoria. ¿Quién y qué eres realmente? Porque todos sois mucho más que esta carne y sangre que tiende a moverse a lo largo de vuestro día, y toda programación es parte de eso. Sois mucho más que eso, todos y cada uno de vosotros. Viniste de los éteres y descendiste, y las energías que una vez fuiste se individualizaron aquí en la Tierra y, a lo largo de tu estadía aquí en la Tierra a través de este proceso de evolución, habéis asumido cada vez más los niveles de conciencia crística que habéis podido manejar a lo largo de estas diferentes vidas. Y ahora, en esta última vida, en esta estancia en la Tierra, en este punto de esta línea de tiempo, están experimentando el descenso completo de la conciencia crística aquí dentro de ustedes, cada uno de ustedes como individuo y como colectivo individualizado. La conciencia también. Así que está más allá del proceso de pensamiento en un nivel tridimensional. Pero a medida que elevan su conciencia y la frecuencia vibratoria que se eleva en todo el mundo, que eleva la conciencia, especialmente en aquellos que están listos, los prepara para el siguiente nivel, la siguiente fase, por así decirlo, de su proceso de ascensión. Y el eclipse que acaba de ocurrir, el eclipse solar que acaba de ocurrir, los ha impulsado a la siguiente fase de su proceso de ascensión. Primero, está la transición que están atravesando, la transición que los lleva del antiguo reino ilusorio de la tercera dimensión a la cuarta dimensión e incluso a la expresión de la quinta dimensión. Y como sabes, a veces te encontrabas cambiando de una expresión a otra. A veces estás en la tercera dimensión y los programas están muy presentes en ti. Luego, a través de una cuestión de elevación vibratoria, te encuentras en la expresión de la cuarta dimensión y experimentas el amor y la interconexión de nivel superior que existe en este nivel. Y luego están esas dos ocasiones en las que te invaden sentimientos de dicha y otras en las que ni siquiera sabes de dónde viene esa sensación de dicha. Simplemente apareció. Él estuvo ahí para ti. Esto, amigos míos, es una expresión de la quinta dimensión. Aquí es donde comienzan a encontrarse en el siguiente reino o fase de esta transición y enfoque, de su ascensión total. Soy Sananda y os dejo ahora en paz, amor y unidad para que continuéis en este proceso sabiendo plenamente que todo lo que hacéis cada día os lleva un paso adelante, un paso más en este proceso. Paz y amor para todos. Canalizado en mensajes celestiales.